Más que nada, es prédica. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere agregar, levante su mano. De lo contrario, si usted empieza a hablar mientras yo estoy predicando, lo voy a ignorar y voy a seguir predicando. Pero si usted levanta su mano, aunque no es estudio, pero para compartir, quiero agregar, empieza a agregar. O tengo esta pregunta. De lo contrario, yo voy a seguir hablando. Amén. Amén. Acá, bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy el Dios no conocido. En el nombre de Jesús. Ya fue orado. Creemos que Dios abrió nuestros corazones. Creemos que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok. Abra el libro de Hechos. Capítulo 17. Hechos capítulo 17 en el nombre de Jesús. Vamos a leer del verso 16. Y sé que es mucho lo que se va a leer. Alguien que pueda leer así fluidamente desde el 16 hasta el 34. Mucho, ¿verdad? Pero bueno. Si alguien le pregunta, ¿leíste la Biblia? Sí. Varios versos. Amén. ¿Quién dijo yo? Amén. Todo hasta el 34. Sí, desde el 16 hasta el 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban en él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo, varones, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que avienten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban,
Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Creo que ya hemos predicado, ¿no? Ya, gloria a Dios, la palabra habla por sí misma. Amén. Ok. Pablo se encuentra en Atenas y me llama la atención que a estos personajes, como dice en el verso, al final del verso 22, en todo observo que sois muy religiosos. Yo veo que son religiosos. Ok, aquí en este punto vamos a encontrar dos tipos de personas hablando de un mismo Dios. Alguno diría, es que los de Atenas hablaban o creían en Dios a su manera. Y Pablo creía en Dios a su manera. Pero no hay muchas formas de creer en Dios. No hay muchas maneras de creer en Dios. Solamente hay una forma, solamente hay una manera de creer, adorar a Dios. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, lo primero que hacen, y mandan a Aarón y piden a Aarón que haga un becerro ¿de qué? De oro. Y ellos creían que estaban adorando al Dios que los liberó de Egipto. Pero hay algo que los hace diferentes. Hay algo que hace la diferencia entre esos dos tipos de personas. Podríamos decir que el hacer milagros no es la diferencia, el hacer milagros. Porque Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Hoy día, hace tiempo escuché a un personaje que es famoso en la farándula. Da unos mensajes motivacionales. Pero hace un tiempo empezó a hablar mal de los cristianos. Y de repente, hace algunas semanas o unos días atrás, él empezó a hablar de Jesús. Y empezó a hablar tan elocuente, bien, que si uno lo escucha, wow, este hombre es entregado a la vida del Señor. Hoy día te vas a encontrar con personas que van a hablar muy bien de Jesús, pero van a hablar muy mal de los seguidores de Jesús. Y es donde tenemos que ver la diferencia de los que están en Jesús y los que hablan de Jesús. Es fácil hablar de Jesús. Aquí está su biografía. Yo, sin ser cristiano, leo su biografía, leo su estadía en la tierra, y me llego a topar con 1 de Juan, cuando dice, y Dios es amor. Yo no necesito ser cristiano para decir, Dios es amor, Dios es misericordia. Y yo empiezo a citar a Jesús, yo empiezo a hablar de Jesús. Pero hay una diferencia, que no conozco a este Jesús del que estoy hablando. Los ateos te pueden hablar de Jesús mucho mejor que un cristiano. Hablar de Jesús mucho mejor que un cristiano. ¿Por qué? Porque conocen la biografía, mas no conocen al autor de la biografía. No conocen al personaje de la biografía. No tienen intimidad. Yo puedo conocer a John, a Elmer, a Claudia. Yo puedo hablar de ellos. Ellos son excepcionales. Su trabajo es fenomenal. Ellos hacen obras maravillosas. Pero si no los conozco, la gente por fuera va a decir, oye, Saúl y ellos tienen una buena comunicación, oye. ¿Por qué? Porque habla también de ellos, conocen lo que ellos hacen. Pero aquí es donde entra Pablo
y empieza a predicar de Jesús. Estos adoraban a Dios. Pero dice en el verso 23, porque pasando y mirando, ¿qué? Vuestros, plural, hay muchos santuarios. Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál es? A Dios no conocido. ¿Sabe que en el original está, se deriva esta palabra, ¿no? Al Dios no conocido, y también se relaciona esta palabra al Dios que fue olvidado. Por ejemplo, aquellos nunca lo conocieron, pero hoy día hay cristianos que se han olvidado del Cristo. Hay cristianos que viven una vida sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver la diferencia entre el cristiano que habla de Jesús y el cristiano que está en Jesús, arraigado, cimentado en Jesús, que huele al perfume de Jesús. Yo no puedo oler el perfume que usa el hermano a menos que yo me compre mi propio perfume o que le dé un abrazo y su perfume se pegue en mi ropa. Esto es lo que hacen allá afuera. Hablan de Jesús, hablan de Dios, pero cuando tú les quieres hablar, Pablo empieza a hablar del Dios que creó los cielos, luna, estrella, todo lo que habita en ellos, y también empezó a hablar del arrepentimiento. Empiezas a hablar de Jesús, del amor de Jesús, pero cuando empiezas a decir, bueno, hay que arrepentirse, hay que negar tu carne, hay que negarte, hay que sufrir, hay que padecer. Oh, no. Hablamos otro día. Que Dios te bendiga. ¿Cierto? Cuando Pablo empieza a hablar de que el hombre tiene que arrepentirse, y empezaron, ¿qué? Dice en el 31, pero por cuanto ha establecido, al final, no, el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué? Se burlaron. Y otros decían, Ya te oiremos acerca de estos. Otra vez, no, o sea, que ahorita no me interesa. Oye, pero tú adoras a Dios. ¿Cómo me dices que quieres que hablemos de Dios? Otro día, ¿no se supone que tú adoras a Dios? Dice acá, dice que en el 23, porque pasando bien al Dios no conocido, al que ustedes adoran, ¿qué dice? Pues, vamos, en el 23, después de al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Sin conocerle. Hay una traducción donde dice, al Dios no conocido, al que ustedes ignorantemente adoran. ¿Usted cómo se va a dar cuenta que yo soy realmente un cristiano? Es que el hermano Saúl es un cristianazo, enseña, da estudios bíblicos, predica, se emociona, grita, escupe y hace todo. Este es un cristiano. Usted tiene que enterarse si el líder de esta célula es realmente un cristiano cimentado en la palabra de Dios. ¿Sí, Usted tiene que verificar si yo te puedo decir, hermano, yo soy cristiano de hueso colorado. Yo oro y los demonios salen huyendo. Pero tenemos que ver cuál es la diferencia entre el que dice que cree en Jesús y el que está realmente en Jesús. Amén. ¿Estamos acá? Amén. En el nombre de Jesús. Ok, yo escribí esto. En esta vida nos encontramos con personas muy religiosas, incluso en el propio cristianismo, aún dentro de nuestras propias iglesias. Nos encontramos con personas muy religiosas. La palabra religioso significa una persona que es supersticioso. ¿Superstitious? Ajá. Superstitious.
supersticioso. Esta es una persona religiosa. Hay muchos en la iglesia, desgraciadamente. Al igual que en aquellos tiempos, hoy hay entre nosotros personas que creen adorar al Dios vivo. Repito, al igual que en aquellos tiempos, hoy hay entre nosotros personas que creen que adoran al Dios vivo. Así como ellos creían que estaban adorando al Dios. Por eso tenía un letrero así con letra de al Dios no conocido. Al igual que en aquellos tiempos. Hay personas que les gusta hablar de Dios, de Jesús, sin conocerle, sin escucharle y sin tener una relación con Él. Pero usted va a escuchar personas que hablan, que tienen elocuencia para hablar. O va a decir, pero es que cuando Él habla de Jesús, las personas se reúnen. No, hermano, hay tantas personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y cuando hablan, son motivadores y hablan los estadios, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, el Madison Square Garden. Personas se reúnen para escucharlo hablar y de vez en cuando decir, Dios es bueno, pero no conoce a este Dios. Por ejemplo, hay una compañía, no voy a mencionar el nombre, no la voy a publicidad. Hay una compañía que te impulsa a que tú les compres y que vendas. Y siempre traen motivadores. Que yo pasé esta pobreza, yo pasé, pero empecé a crecer, empecé a vender y me dediqué y le di tiempo y vendí. Hoy soy, ¿cómo se llama? Zafiro, hoy soy diamante, hoy vendo, hoy ya no trabajo. La gente paga por ir a escucharlos. ¿Sí o no? Usted ha escuchado personas, usted si está en algún grupo de ver, usted paga por ir a ver a estas personas. Ay, pero es que me van a dar charla. Está escuchando y quizás de vez en es que ellos creen en Dios. ¿Por qué? Dijo, gloria a Dios. Dios es bueno. Y por allá atrás escuchó, en todo tiempo. Entonces, hay una diferencia. Y eso una vez me dijeron a mí, no es que, porque a mí no me llamó la atención. No me gustó. Digo, mira, yo no veo a Dios en esto, en este tipo de trabajo. No, sí, me dice, hay muchos que van a hablar ahí y dan gracias a Dios y hablan de Dios. Me quedé pensando, no, pero no me interesa. No, que sí, aviéntate, compre, que te vas a ganar, que vas a hacer plata. Estos hablaban de Jesús, hablaban de Dios, pero no conocían a Dios. Usan a Dios solamente para que el mensaje tenga efecto. Porque la mayoría son religiosos, son supersticiosos. Y no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando incluso de los cristianos. Que dicen, yo soy cristiano, pero viven una vida sin Cristo, sin el autor y el consumador de su fe. Son cristianos sin Cristo. Ahora, ¿cuál es usted? ¿Cristiano con Cristo o cristiano sin Cristo? ¿En cuáles de esos dos te encuentras? Y en estos dos dice que ustedes adoran sin conocerle. O sea que hay adoración involucrada. El tipo de creyente o seguidor de Cristo adora. El otro que nomás habla de Cristo también adora. Usted va a ver grandes reuniones, pues tiene que haber alguno que levanta sus manos, que adora, pero no quiere nada. No quiere nada con él. Como dice el Pablo, el Dios, en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra. Si está en esta posición usted, y si yo estoy en esa posición, tenemos que... ¿Quién caminó cuando estaba nevando bajo la nieve? Algunos caminaron bajo que estaba nieve. ¿Qué hizo cuando llegó a su casa? Se quita la chaqueta, ¿cierto? Y en un lugar la sacude. Así tenemos que sacudirnos esa religiosidad que traemos. Tenemos que agarrar nuestra chaqueta, nuestro manto de gloria y sacudirlo de religión. Fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Ve que ahí hablan de Jesús, predican de Jesús, pero no conocen a Jesús. Ahora entra más dramático. Ahora adoran a Jesús. Yo pues sí, quizá, no sé, estoy yo ahí, que yo todavía, aleluya, grito, ¿no? Usted va a decir, ese hermano está entregado con Dios. ¿Cómo sabe que yo estoy entregado con Dios? Si solamente me escucha gritar, aleluya, gloria a Dios, que leo la Biblia, que estoy teniendo una elocuencia para predicar, para enseñar. Pero hermano, es que usted adora, también los otros adoran. Porque dice, porque al que adoran, adoran, se postran. ¿Cuál somos? ¿En dónde estamos? Es que yo adoro, ellos también adoran. Es que hago milagros, también ellos hacen milagros. ¿Dónde estamos? Hable, calle para siempre. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es un cristiano de verdad? Si Amén. Me encanta la pregunta. Si ellos también pueden hacer milagros, si ellos también hablan de Jesús, si ellos también se saben la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos quién es real y quién no? Aleluya. Vamos ya al final. Eso está ya respondido acá. Ve que está muy buena pregunta. Acuérdese de esa pregunta. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Ven? Ve que está involucrada la adoración, la hablar, honrar. Incluso, ¿qué hicieron ellos? Pasando por ahí, dice. Entonces, estoy cansado ya de me borra la vista. En el 23, porque pasando y mirando. Vuestros santuarios. O sea que ellos tenían un ¿qué? Santuario. Para Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en nuestra congregación? Levante un altar. Haga un altar de adoración. No va a poner cosas, fotos y cuánta cosa, ¿no? Cuando hablamos de que levante un altar es donde usted va y adora a Dios. Agarra su Biblia, algunos usan un manto, un talit, algunos se ponen velo, pero usted vaya a adorar. Estos adoraban, gastaron su tiempo, invirtieron dinero para levantar ese santuario. Wow, yo no sé en dónde estamos. Que yo invertí tiempo, que yo invertí dinero, que yo me gasto. También estos se gastaron para levantar un santuario. Y no conocían al Dios del cual estaban levantando el santuario. No tenían una relación con el que estaba levantando el santuario. Porque dice que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos, en el verso 32, ya te oiremos. No, ahorita no nos interesa. Dios está hablando, amén. Amén. En Juan capítulo 4, verso 22. Juan 4, 22. ¿Quién lo tiene? ¿Quién
¿Quién dijo yo? Amén. Amén. 4:22. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Ahí, al principio dice, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Hay una relación entre el pueblo de Dios y los que están afuera. En la adoración, hay unos que adoran sin conocerle. Y habla, dice, aquí están los dos grupos, los que adoran sin conocerle y los que adoran conociéndole. ¿En cuáles de esos grupos nos encontramos nosotros, Células Casas Obededón? ¿En los que adoramos sin conocerle o en los que adoramos conociéndole? ¿En cuáles escuchos? ¿En cuáles está sentado usted? ¿En cuál lugar estoy? Y yo como líder de esta célula, ¿en cuál lugar está sentado? Muchos cristianos. ¿En cuál lugar? ¿Será que todavía algunos están adorando al Dios no conocido, al Dios que fue olvidado, al Dios desconocido, adorando a ese mismo Dios que dice amar, venerar, honrar, que entregó su vida? Pero cuando empiezan a hablar de arrepentimiento, de pecado, de sanidad, de santidad, corremos y cerramos nuestro... Oh, no. Es que a mí no me gusta cómo predica ese hermano porque solo palabra de maldición o solo quiere que uno se arrepienta. Eso no me gusta. Fíjese que aquí Dios me abrió los ojos, porque hay hermanos que Dios usa para confrontar a otros hermanos. Para decirle, mire, hermano o hermana, usted está mal usando la escritura. Usted está predicando a un Cristo que realmente no existe. Hay hermanos que Dios los usa en ese aspecto, que van y confrontan al líder. No, si no te arrepientes, Dios va a quitar la gracia y te va a quitar todo. Amén. Amén. Hay personas que les gusta expresar qué tan bueno es Dios. Usted va a encontrar, excepción los ateos, y alguna vez tal vez se les llega a salir, Dios es bueno. Pero esta palabra, Dios es tan bueno, usted la va a encontrar entre los que son entregados a Jesús y aún los que no son entregados a Jesús. Es una palabra tan común, se ha vuelto común entre la humanidad, pero uno sí conoce al Dios tan bueno, el otro no conoce al Dios tan bueno, solamente escuchó que Dios era bueno. Alguien le dijo Dios es tan bueno y se le hizo fácil repetirlo, Dios es tan bueno. Pero le hablamos de Jesús, que tiene que cambiar su forma de vivir, que tiene que cambiar su forma de pensar, que tiene que arrepentirse, que tiene que dejar el pecado, que tiene que abandonar todas las cosas que lo atan al mundo. Precioso nuestro Dios, amén. ¿Quiénes son cristianos? ¿Cuál de los dos cristianos es usted? En Mateo capítulo 15. En el verso 9, Mateo 15, 9. ¿Qué dice el 15, 9? Pues Hasta la coma. Pues en vano me honran. Pues en vano me honran. Pues en vano me adoran. Aquí había personas que honraban, aquí había personas que adoraban, aquí había personas incluso que habían levantado un altar de adoración. Pero en el verso 8 dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ay. La mayoría
de labios honra. Oh, Dios es tan bueno, bendito sea Dios. Pero aquí todavía está el altar al Dios no conocido. Todavía no está el creador, como dice Pablo en Hechos, el creador del cielo, de la tierra, que es Señor de todo. Adoran todavía de labios, pero el Dios, el verdadero, no está aquí. Todavía sigue estando ese altar al Dios no conocido, al Dios olvidado. ¿Estamos acá? Amén. Existe una diferencia entre los dos tipos de personas que hablan de Dios, que magnifican a Dios. Y como dije, no es el hacer milagros, no es el echar fuera demonios, no es el hablar en lenguas, no es el predicar bien, no es el abrazar bonito, no es nada de eso. Pablo empieza y habla de que el Dios que ellos honran y que no conocen es el creador de todo, y que de una sola sangre, de un solo sangre, hizo linaje de toda la humanidad. Y Pablo, queriendo que ellos se arrepintiesen, vayamos a Hechos, ahorita regresamos acá, a Hechos 17. Gloria a Dios, regresé rápido. 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora fíjese, Pablo hace referencia a los poetas de ellos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Incluso ni citando a los mejores poetas de la época, quisieron conocer al Dios no conocido. Eso es gravísimo. Aún hablando de Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, que es el redentor, que es el que murió en el Gólgota, que es el que sacrificó, que es el que se entregó, que es el que nos amó. Aún hablando así, no quieren conocer al Dios que da eterna salvación. En el nombre de Jesús, yo no quiero estar entre el otro grupo que adora, que predica, que habla en lenguas, que pone manos y son sanados, que echa fuera demonios, pero que no conoce a que yo no quiero estar en eso. Si en algún tiempo, hasta el día de hoy, yo pertenecía a este grupo, hoy ya no quiero estar en ese grupo. Tiene que haber un cambio en mi vida. No sé si usted desea lo mismo. Amén. La diferencia que existe entre estos dos tipos de personas no es que tú hables bien de Dios. No es que tú digas conocer a Dios. Es ser conocido por Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Porque yo te puedo hablar elocuentemente de aquí, pero yo no lo conozco. Pero yo sí te hablo usando la misma escritura. Y si soy conocido por Dios, entonces lo que afirma y confirma es la manifestación del Espíritu Santo. Si no soy conocido por Dios, por ende no tengo la manifestación del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo manifiesta su presencia, soy conocido por Dios, entonces soy verdaderamente cristiano, verdaderamente creyente. En el nombre
de Jesús. Dice en Hechos 17:34, mas algunos creyeron. Vio, no todos. Todos ahí en la bola hablaban de Jesús. 17:34. Todos hablaban de Dios. Todos estaban reunidos levantando un altar. Pero más algunos creyeron. Señor, que estemos en esos algunos. En el nombre de Jesús. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Señor, que estemos entre esta minoría, entre algunos. Yo no quiero estar entre la mayoría, quiero estar entre la minoría, de los cuales son conocidos por Dios, de los cuales el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de, cierre sus ojos, vamos a orar. Y si en algún momento de su vida usted estuvo entre la mayoría de los que adoraban pero no conocían, de los que leían pero no conocían, de los que se arrodillaban pero no conocían, si usted estaba entre esos, arrepintámonos en el nombre de Jesús y cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra mente y entregamos esta vez en serio nuestra vida para Jesús. Esta vez en serio nuestra vida, que se la entregamos totalmente al Señor, al dador de vida. En el nombre de Jesús, no queremos estar